En este video vamos a aprender cómo cultivar cebolla cabezona roja. Para cultivar estas cebollas vamos a necesitar algunos recipientes reciclados y así ayudamos con el medio ambiente. Por ejemplo, si ustedes tienen un recipiente así transparente, sin orificios, lo pueden utilizar. Un recipiente así como este, donde vienen las galletas, a veces vienen las comidas del domicilio. Una botella también la pueden utilizar. Cogen una tijera, un bisturí, un tornillo. ¿Para qué les digo todo esto? Porque con esto vamos a empezar a hacer un cultivo de cebollas fácil, práctico y muy barato con todos los elementos que tenemos en casa sin gastar dinero. Para este recipiente vamos a necesitar un poco de arena de río, de gravilla, lo que tengan en casa. Lo importante es hacerle como una especie de cama, así como esta. Vamos a colocarle un poquito de gravilla, más o menos 1 centímetro. De esta manera vamos a colocarle agua tapando las piedritas nada más. Esto lo vamos a hacer cada vez que el agua se vaya evaporando y esto se vaya yendo, entonces vamos a irle colocando a esta cebolla. Tenemos nuestras cebollas de esta manera. Las personas que le quieran quitar esta partecita de encima lo pueden hacer. Yo no lo hago porque a mí me encanta que esta parte empiece a salir sus ramificaciones, pero si lo quieren hacer también lo pueden hacer, así como le hice aquí a este. De esta manera le quitamos este pedacito para que empiece a salir un poquito más rápido, o si no lo dejamos así. Vamos a dejar nuestras cebollas de esta manera en este recipiente hasta que empiece a salir su tallo. En este otro recipiente nos caben 6 cebollas. Vamos a colocarle la gravilla. Ustedes pueden utilizar arena de río, arena de construcción. También hay una arena gruesa que también la pueden utilizar. Esto es como para hacerle un aislamiento para que el agua no quede tocando las cebollas directamente, y si eso sucede, las cebollas van a resultar pudriéndose. Vamos a colocar acá nuestras cebollas de esta manera, así, hasta que completemos la bandeja. Si ustedes quieren, cuando vayan a cultivar cebollas, cultivan de una vez muchas para que no se nos vaya a perder la cosecha. En estas cosechas, algunas tienden a morirse, no todas. Por ejemplo, si tengo 5, a veces se muere por ahí 1 o 2. ¿Por qué? Porque a veces no tienen la mayor madurez y esto hace que ellas se mueran. Ahora, ya teniendo estas cebollas, les voy a mostrar la evolución de estas cebollas. Estas tienen más o menos mes y medio y ya tienen todas sus raíces. Mírenlas acá, las he puesto así y ya es el momento de empezarlas a trasplantar. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Lo primero, vamos a cortarle estas hojitas, vamos a desinfectar nuestra tijera, lo que ustedes tengan en casa, y empiezan a cortarle estas partecitas. Esta parte de arriba de las cebollas nos sirven para el consumo humano, es como una especie de cebollín. Vamos a cortarlas todas de esta manera hasta que terminemos con ellas. Después de haberle quitado las ramitas, ellas van a quedar de esta manera. Vamos a alistar nuestro sustrato, un sustrato rico en nutrientes, con un buen abono, ya sea abono humus, abono compost o el que ustedes tengan en casa. Acá ya tenemos nuestro sustrato, la mitad de sustrato y la mitad de compost. Yo le pongo mucho abono a estas plantas, como es una huerta la cual vamos a consumir en muy poco tiempo, entonces necesita bastante nutriente. ¿Qué sustrato vamos a utilizar? El mismo de las suculentas o para cualquier planta normal. Lo importante es que drene. A este sustrato yo le agrego carbón en pedacitos. Si ustedes tienen ceniza, le pueden agregar también ceniza. Este carbón ayuda a que no se proliferen los hongos y que la planta no se nos vaya a dañar en muy poco tiempo. Lo ponemos en pedazos pequeñitos. ¿Por qué? Porque como esta planta es como una especie de tubérculo, como algo que crece debajo de la tierra, entonces ella se empieza a expandir. Si ustedes la van a colocar en una maceta pequeñita y los pedazos de carbón son muy grandes, esta planta va a tener unas cebollitas súper pequeñitas. Por eso es que yo les digo eso. También le vamos a colocar canela en polvo. ¿Esto qué hace? Por ejemplo, si ustedes las tienen en el suelo directo, pero en macetas, y allí de pronto hay hormigas, estas se le prenden a la cebolla. Entonces esta canela actúa como un repelente y hace que no se les vaya a meter estas hormigas dentro de la planta. También es importante que si ustedes las tienen al suelo directo y empiezan a subírselas las hormigas, simplemente le van a colocar alrededor de la maceta, le ponen un poquito de alcohol y esto funciona. Teniendo en cuenta todo lo anterior, mire, acá vamos a
utilizar reciclaje. Yo acostumbro a utilizar botellas grandes, pequeñas o medianas, así como esta. Simplemente la cortamos, la lavamos muy bien por dentro o por fuera y empezamos a cortarla dependiendo el espacio que ustedes quieran. Si ustedes quieren una maceta grandota, pues la cortan grandota, y si no, pues la que ustedes tengan en casa. Acá ya tengo 2 macetas que las he cortado de esta manera para que cuando sembremos nuestra cebolla tenga un espacio amplio para cada cebollita. Resulta y pasa que este tornillo es para hacerle estos agujeros laterales. ¿Para qué? Para que la planta empiece a respirar y no se le empiecen a llenar esta parte de hongos, como ese hongo verde que a veces nos sale. Acá tenemos esta otra. Entre más grande sea la botella, mucho mejor. Yo hice estas hoy como para explicarles cómo es que va la botella y para mostrarle la forma de los agujeros. Esta parte de abajo la dejo ahí para que tenga reserva de agua por si de pronto se nos olvida regarla, y esta de pronto se nos puede morir por falta de riego. Esto hace que tenga una reserva y que no les vaya a faltar el riego. Bueno, vamos a empezar a llenar nuestras macetas para sembrar nuestra cebolla. Ya tenemos nuestras cebollas listas. Vamos a llenar nuestra maceta de esta manera. Bueno, vamos a llenarla un poquito hasta la mitad. ¿Para qué? Para que cuando ustedes ya tengan la cebolla, acá esta normalmente tiende a crecer hacia abajo, vamos a llenarla un poquito más y esta no se nos vaya a dañar y tenga un debido desarrollo. Cuando ustedes vayan a conseguir estas cebollas, traten de que sean un poco maduras. A veces es un poco difícil, sino que ustedes las ponen a germinar y hasta que tengan una raíz así, quiere decir que la cebolla es apta para el cultivo. La colocan de esta manera y la van rellenando con sustrato por todas partes hasta que esta se sostenga solita. Ahora, si ustedes no quieren una maceta pequeñita, si no quieren en una maceta grande, también lo pueden hacer. Lo que sucede es que con estas botellas ustedes pueden tener, digamos, el cultivo escalonado que llamamos. Van sembrando y cuando ya estas se van reproduciendo, vuelven a sembrar. Estas macetas, si ya terminaron la cosecha y las quieren volver a reciclar, se pueden volver a reciclar. Simplemente las lavan, le sacan el sustrato viejo y las vuelven a utilizar. ¿Para qué? Para que ayudemos con el medio ambiente. Mire, así queda nuestra cebolla. Vamos a sembrar esta otra aquí. Vamos a llenarla de sustrato hasta la mitad. Colocamos nuestra cebolla. Miren, todas estas cebollas tienen su raíz y estas apenas tienen como 1 mes y medio, 2 meses, y esta crece súper rápido. Bueno, ¿por qué les insisto tanto en el abono o en el compost que tienen que utilizar para este tipo de hortalizas? Porque resulta que me han escrito que ustedes siembran las cebollas y que no se les da en macetas. Resulta y pasa que cuando sembramos nuestra cebolla o nuestra hortaliza, la dejamos allí y simplemente nos dedicamos a darle riego y a que esta no se nos vaya a morir. ¿Por qué les digo que cuando las cultiven en maceta le tienen que dejar este espacio? Para empezarles a poner abono cada 8, cada 10 días, cada 15 días, como ustedes quieran. Si lo quieren hacer cada 15 días o cada 20 está bien, o cada mes, pero no dejen de ponerle abono. ¿Por qué? Porque la planta se detiene, no va a tener las cebollitas que ustedes quieren, sino va a tener unas cebollitas diminutas y por falta de nutrientes esta termina muriéndose. Aquí, por ejemplo, esta, ahí donde está, ella tiene su buen abono desde que la empecé a colocar en la bandeja. A esta bandeja, cuando se le pone la agüita, le ponemos humus líquido o tecito de plátano. Así va quedando nuestras cebollas acá sembradas. Si ustedes tienen una maceta, así como esta, lo importante es que sea profunda y ancha. Vamos a trasplantar entre 3 o 4 cebollas. Aquí más o menos nos caben 3 de las grandotas. En estas macetas grandes vamos a tener en cuenta los agujeros. Si ustedes se los quieren abrir por este lado, también funciona, o si se los quieren abrir por la parte de abajo, no importa. En esta maceta le vamos a colocar un poquito de carbón, más o menos una capita de carbón grueso. En esta maceta sí se le puede colocar ese carbón porque tiene mucho espacio. Vamos a llenarla del sustrato común y corriente. Vamos a llenarla más o menos hasta la mitad o un poquito más de la mitad. ¿Para qué? Para dejarle el espacio arriba para que les empiecen a colocar el abono. Cuando esta planta ya empieza a tener crecimiento, hay que empezar a ponerles abono para que los frutos sean grandes y bonitos como a nosotros nos gusta. Estas cebollas yo las he aprendido a cultivar dentro de mi jardín. Los cuidados para estas cebollas son súper sencillos. Ustedes simplemente van a llevar su cebolla, ya teniendo este espacio, las llevan a un lugar bien iluminado o las ponen así camufladitas en el jardín. Lo importante es que les dé la luz. Hay algunas que crecen muy bien
con el sol de las mañanas, pero poquito, no tanto. A esta casi no le gusta mucho el sol directo porque las ramitas se le queman. Simplemente yo les doy el sol de las mañanas y el sol de las tardes, pero el del mediodía no les gusta. Acá tenemos ya nuestra cebolla. Esta tiene un poquito de raíces, no tanto como las anteriores, y vamos a colocar una acá, vamos a colocar otra aquí. Cuando son cebollas grandes, las colocamos distanciadas para que cuando estas empiecen a tener sus hijitos, tengan espacio para estas cebollas. Acá vamos a colocar otra. Si el recipiente no es muy grande, entonces colocamos de a 2 o de a 3, pero acá perfectamente nos caben de a 3. Vamos a tomar una distancia. A veces, si ustedes tienen la oportunidad de tener una que sea así como ancha o ovalada hacia los lados o larga, también nos sirve mucho. Es opcional, no necesariamente tienen que ser unas así como las que yo tengo. También es importante que cuando estas cebollas ya van teniendo un ciclo de vida, van madurando, a esta también las ataca una cochinilla. Normalmente el fungicida que yo uso para ellas es un fungicida orgánico que venden en los viveros, o si no también, si se les dificulta, ustedes pueden hacer agua leche con un atomizador, le empiezan a poner en las ramitas para que la cochinilla no las afecte. Esta agua leche hace de fungicida y fertilizante y nos sirve también como abono para este tipo de plantas. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar estas que ya están un poquito grandes, están enraizadas. Estas las podemos llevar ya a un sitio, digamos a una maceta como las que les acabo de mencionar, cuadrada, ovalada, y estas crecen mucho más rápido que estas grandotas que están acá. ¿Por qué? Porque esta cebolla es de crecimiento un poco rápido cuando la tenemos en sitios bastante iluminados, y cuando necesitamos tener esta parte donde vamos sembrando y vamos esperando, es muy apropiada para este cultivo. El riego que le vamos a hacer a esta, la vamos a hacer semanalmente, digamos si la tenemos en estas macetas donde tienen orificio, hasta que el agua escurra. Si las tenemos en estas, simplemente vamos mirando que la tierra esté humedecida, y a medida que ella va buscando esta parte de arriba que tenga seco el sustrato, le vamos colocando el agua. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es una planta que está en constante crecimiento y necesita agua para su debido crecimiento. Si te gustan los videos como este, sígueme en mis redes sociales.